Bueno, buenas tardes. Damos inicio al segundo momento de este encuentro taller de investigación feminista, de metodologías y prácticas. Creo que estábamos todas, todes, todos en la mañana, pero por las dudas, volver a decir que estamos muy agradecidas de estar acá, especialmente al trabajo de Jordana y de Laura por hacer posible este encuentro aquí en la universidad. Por disponer de recursos para encontrarnos acá muchas colegas, compañeras con las que estamos trabajando desde hace tiempo y que, bueno, no siempre es tan sencillo reunirse, encontrarse y tener tiempo a disposición. Por la mañana tuvimos un increíble panel sobre qué significa investigar las violencias y ahora nos toca una cosa bien difícil que es investigar la organización política, ¿no? Que es una conjunción de palabras que a veces puede sonar rara, ¿no? ¿Qué significa investigar la organización política? Creo que en sí mismo es una pregunta. ¿Cómo se combina esa idea de investigación y de hacer política? Lo decíamos un poco a la mañana, cuando no damos, por supuesto, qué significa tener una práctica política, y eso es algo propio de los feminismos, ¿no? No dar por supuesto qué significa hacer política. Ahí la dimensión de la investigación es interna a la práctica. Y nos interesa mucho pensar cuáles son las formas de organización, las formas de compartir saberes, las formas de disputar espacios, las formas de mantener coordinaciones y estructuras que desafían también las maneras tradicionales de hacerlo, y por eso tenemos estas tres invitadas espectaculares. Están con presentaciones muy adecuadas en el programa bellísimo que tienen en la entrada, pero decir Lucy Caballero, que viene desde Argentina, Elena Silvestre desde Brasil y Alondra Carrillo desde Chile. Estamos muy contentas de escucharlas. En el panel anterior hicimos que cada quien hablaba y después abríamos un espacio específico para hacer preguntas a quien había hecho su intervención, y la idea es repetir ese esquema y después dejar al final también un espacio común de conversación y de preguntas que puedan ser transversales a las intervenciones de las tres. Así que muchas gracias por estar acá y le cedo la palabra a Lucy. Bueno, ahí sí, ahí está. Bueno, empiezo con los agradecimientos. Bueno, las compañeras que están acá de la universidad, que pusieron todo así increíblemente acogedor y a punto para recibirnos. A las compañeras también de la laboratoria, que le están poniendo una intensidad y un compromiso al debate que dura todo el día. A Vero Gago, que coincidimos con Gladys, que es una figura maya, que es enlazadora de mundos. Aparte de ser titular de la cátedra, tiene ese título, que es enlazadora de mundos. Así que bueno, con esos agradecimientos y bueno, a todas las compañeras y compañeros que están acá. Bueno, primero no, creo que una de las, me parece que es una pregunta que nos plantearon las compañeras Susana y Vero, que es muy difícil, ¿no? Decir, bueno, cómo investigar en la organización política, y en este caso yo ya haría la primera precisión, que es la organización política feminista, ¿no? Primero me parece que es importante decir desde dónde hablamos, desde dónde hacemos nuestras prácticas políticas y desde dónde entonces vamos a responder esa pregunta. Yo hablo desde un proceso particular. Quisiera incluso decir que no hablo ni desde un colectivo, por más que soy parte de un colectivo. Lo que voy a hablar hoy es la experiencia de un proceso particular del movimiento feminista de Argentina, y dentro de ese movimiento, que tiene distintas corrientes, distintos énfasis, distintos acentos, distintas derivas y distintas iniciativas, yo hablo particularmente de lo que es el feminismo popular, ¿no? Ese feminismo popular que además fue también incluso una pregunta de investigación durante mucho tiempo, ¿qué es ese feminismo? ¿Por qué con esa declinación? ¿Por qué le decimos feminismo popular y no de otra manera? Entonces, el desafío que me planteó esta pregunta, empiezo por esa precisión, pero también la palabra organización, creo que para nosotras
fue durante todo este tiempo, durante este ciclo de luchas feministas que podríamos decir que comenzó en el año 2015, aunque se nutre de un montón de capas históricas de luchas latinoamericanas, pero también argentinas, y después me voy a explayar más en eso, pero que podríamos poner como un hito en el 2015 y que todavía se encuentra abierto, aunque obviamente con distinta intensidad, que eso en algún momento también volveré. La pregunta por qué es la organización feminista es algo que tuvimos que abrir y reabrir durante todo el tiempo, ante distintos obstáculos y distintas coyunturas, ¿no? Por eso, como nos hemos formulado de modo distinto estas preguntas, creo que vale la pena por ahí hacer el ejercicio de poner estas distintas maneras de preguntarse por la organización feminista. La pregunta es lo mismo construir organización feminista, construir una organización feminista, de hacer feminista las organizaciones? ¿Es lo mismo producir organización feminista en una coordinación de organizaciones? Creo que esa podría ser otras maneras de hacer esa pregunta. Yo particularmente voy a hablar desde lo que encontré como desafío, pero también como potencia en esta, digamos, en esta iniciativa de producir organización feminista en una coordinación de organizaciones que a priori no lo son o no lo eran. Este es un lugar de enunciación en donde es complicado porque es hablar de organización política y al mismo tiempo hablar implica hablar de otras organizaciones. Y también hablar de un desborde, o sea, de algo que sucede más allá de esas organizaciones. Pero me parece importante decir que no voy a hablar ni de un grupo en particular, ni tampoco de un grupo de individuos, sino podríamos decir de un conjunto de alianzas y de deseos en movimiento. El primer punto, ¿no? Creo que es como planteaba Vero en la introducción, que es la pregunta por qué es producir saberes desde la práctica política. ¿Qué aprendimos desde este proceso en estos años? En mi caso particular implicó un desplazamiento subjetivo que incluso no había logrado en la academia. O sea, y que podría decir que a muchas otras compañeras también les sucedió. Decir que lo que hacemos produce conocimiento, no fue algo que logramos de un momento a otro ni por leer un texto, sino que fuimos haciendo un ejercicio para efectivamente subjetivarnos en la idea de que lo que hacemos produce conocimiento. ¿Y cuál es ese ejercicio? Bueno, generar instancias de elaboración política, que pueden ser asambleas, pero también pueden ser reuniones. En esas instancias nos subjetivamos políticamente en la idea de que lo que hacemos produce saber. Por supuesto que haciendo honor al título de este evento, diría que eso fue gracias a una metodología feminista, ¿no? Sin embargo, el problema de la producción de saberes en un contexto de profundización neoliberal por arriba y por abajo, Vero Gago 2017, es un problema, ¿no? Estamos en un contexto donde, diría, ¿no? Pasa algo muy paradójico que es muy angustiante y a mí a veces me pone muy mal, que es un contexto donde se niega la organización política, se la ataca, se fomenta todo el tiempo dispositivos individualizantes, incluso se la criminaliza, se la desprecia y al mismo tiempo se transforma ese saber en un negocio, ¿no? Nadie, es como que de la organización política surgen estos saberes que después todos queremos, ¿no? Que son los que nutren la academia, los que nutren las organizaciones no gubernamentales, los que nutren las universidades, los que nutren el Estado, pero es como si todo el tiempo estuviéramos en un contexto que niega, expropia, criminaliza, desprecia la organización política. Son los saberes más importantes que cotizan en bolsa, podríamos decir, pero al mismo tiempo es difícil hablar desde ahí, ¿no? Porque es lo que todo el tiempo se intenta destruir. La voz colectiva, la voz del proceso político, con lo que implica un proceso político. Implica una inversión de tiempo, un ejercicio de la paciencia, un trabajo afectivo.
Y eso es lo que se ataca, lo que se niega, lo que está todo el tiempo negado, ¿no? Cuando aparece un paper que, por ejemplo, trata a un movimiento social como un objeto de estudio, o cuando aparece un candidato que no dice de dónde sacó el vocabulario que está usando o que no expresa ese proceso político, o también cuando nos transformamos en un departamento de estudios, ¿no? Quizás de alguna manera sin tener esa ética política de hacer que las cosas vuelvan a las comunidades y a procesos políticos desde donde se nutrieron. O sea, creo que el saber en un contexto de profundización neoliberal nos exige desarrollar una ética que se haga cargo de ciertos problemas muy concretos. ¿Quiénes tienen tiempo para pensar? ¿Quiénes tienen tiempo para pensar? ¿En qué marcos pensamos? ¿Quiénes tienen recursos para hacernos pensar? Y en esto pienso muy concreto en lo que pasa como en los países del sur, que somos como espacios de experimentación política, que generalmente es de donde nacen las revueltas, donde nacen los vocabularios, pero que sin embargo no tenemos los recursos para organizar encuentros como este, por ejemplo. Y eso obviamente tiene mucho que ver con que somos países que estamos constantemente sometidos a planes de austeridad impulsados por organismos internacionales de crédito que voy a llegar después porque no me quiero ir por las ramas. Pero entonces es importante pensar y politizar en un contexto de neoliberal cómo se produce el saber. Y por eso me parece que una parte muy importante de nuestras agendas es poder politizar estos mecanismos de apropiación de esos saberes. Y saber que dentro de esa politización no hay purezas, pero sí formas estratégicas de utilizar los recursos. Por ejemplo, con amigas que sabemos que construyen y con formas en las que discutamos entre todas una ética para que eso vuelva a los lugares donde se produjeron estas innovaciones políticas. Bueno, el segundo punto que para mí es investigar la organización feminista es, para mí durante estos años, investigar la organización feminista fue investigar sus articulaciones y sus alianzas. En estos términos, ¿no? Una organización feminista entendida como una especie de articulación entre organizaciones que a priori no son feministas, pero que justamente el feminismo el vector feminista las organiza. Hay ciertos saberes que aprendí de estos años con respecto a la realización de esas alianzas y articulaciones que voy a nombrar brevemente, ¿no? Presentan desafíos porque no son alianzas estables, ¿no? Cuando después nos presenten otras experiencias, vamos a ver seguramente que hay otras maneras, pero por lo menos en Argentina no son alianzas estables, aunque sí se apoyan en genealogías de lucha de larga data, ¿no? Lo cual no es que son espontáneas ni efímeras, pero no son estables. Al mismo tiempo nos permiten o nos permitieron construir lugares de enunciación distintos al que teníamos antes de hacer la alianza. Pienso en la experiencia del sindicalismo feminista, que para nosotras fue muy importante en términos de lo que permitió ampliar la idea de sindicalismo, incluyendo otras realidades laborales, pero también reconfigurando la agenda feminista en un carácter profundamente clasista, o de clases, mejor dicho, y al mismo tiempo el sindicalismo quedó también totalmente subvertido en su programa, en tanto se hizo cargo, por ejemplo, de luchar por las moratorias previsionales para las trabajadoras que habían trabajado toda su vida en sus casas, pero también con la idea de, por ejemplo, hacer un paro por un femicidio, ¿no? Que es una idea totalmente rupturista con lo que se entendía que eran los motivos autorizados para llamar a paro. Creo que trabajar con alianzas no es lo mismo que hacer un frente político, aunque eso sí puede ser un objetivo, no pongo un a priori que no. Otro punto importante, creo que esas alianzas surgen dimensiones programáticas que no están antes de hacer las alianzas,
Por otro lado, creo que el hecho de hacer alianzas nos permitió producir lenguajes feministas para pensar conflictos que no tenían a priori una mirada feminista. Y creo que es los últimos dos puntos que me parece más importantes, que hacer alianzas implica un trabajo artesanal que solo se puede adquirir en la práctica política. No hay ningún libro de ningún tipo que enseñe a hacer una alianza política, más allá de que podamos tener que nos sirvan después para volver a hacer reflexiones sobre esas alianzas, y que sobre todas las cosas implican un trabajo afectivo gigante hacer una alianza política. Implica básicamente vivir la vida con otros y con otras y empezar no solamente el momento en el que estás haciendo una alianza coyuntural para determinado conflicto, sino que después implica sostenerse y sostenernos con esas compañeras durante todo el año por distintas cosas, por enfermedades, por problemas de precarización o lo que fuera. Entonces, cuando decimos alianza política, no podríamos decir, bueno, fue portar ley. Sí, está bien, fue portar ley y después durante todo el año estuvimos hablando por otras cosas. Entonces, es un trabajo afectivo gigante hacer una alianza. Y después no hay alianzas puras o alianzas, digamos, yo diría, ¿no? Diría que hacer una alianza implica asumir que el otro juega con otros y la otra juega con intereses, que a veces pueden ser electorales, a veces pueden ser de financiamientos, y que obviamente que tiene un interés, podríamos decir que hay un interés político superior, pero que no son alianzas puras y que por lo tanto hay que moverse y politizarse esos otros intereses que pueden mover las otras organizaciones, porque no hay, insisto, no se puede solamente hacer alianzas con pienso yo, con las personas que tengan exactamente los mismos intereses que el colectivo por ahí, en este caso de Ni Una Menos, ¿no? Entonces, saber que jugamos en un campo donde hay otros intereses. Entonces, investigar la práctica política feminista es investigar las alianzas y sus modos de hacer alianza, pero también es investigar las formas políticas que toman esas alianzas. Para nosotras, la dimensión temporal siempre fue un desafío a pensar, bueno, ¿cuánto dura una alianza? ¿Cuándo una alianza deja de tener sentido? Y también pensar que esas alianzas por ahí no son estables, pero que sí generan procesos políticos. Es decir, se agotó eso por lo cual estábamos caminando juntos en la lucha, pero se abrió un proceso. Por eso también implica un desafío a la hora de narrar lo que se abrió con esa alianza. Y por lo tanto, evaluar sus triunfos, las reconfiguraciones que produjo en términos de subjetivación política, y no solamente de concreción o de obtención de ciertas, no sé, leyes o demandas concretas, sino, bueno, cómo narrar que esas alianzas desembocan en procesos. Una pregunta que nos estamos haciendo hace años en Argentina y que seguro Alondra va a tener un dibujo para contestarla, es, bueno, cómo estabilizar en una orgánica que no necesariamente sea en las formas conocidas, ¿no? Cómo se estabiliza algo de una manera que no sea en una forma conocida, ¿no? Como puede ser un partido, un sindicato. Al mismo tiempo, y acá voy a decir algo, pero al mismo tiempo que la idea de que seamos digamos, un manantial de innovaciones políticas no se transforme en un mandato. Digo, esa idea de somos la nueva política tampoco se puede transformar en un mandato, ¿no? Porque hay momentos en que hay que hacer elecciones estratégicas y por ahí para parecerse a lo conocido. Otro punto de investigación que para mí fue muy importante en estos años es cómo producir referencias sobre los procesos políticos sin caer en la forma de liderazgos conocidas, que sabemos que son por ahí verticalistas, individuales, pero al mismo tiempo cuando sabemos que estamos en un campo que
en los que los liderazgos están en disputas por la academia, por los partidos, por los medios de comunicación, que si algo tienen en común, que proponen liderazgos que no expresan procesos políticos. Entonces, ¿cómo salir por ahí de liderazgos más conocidos, pero con formas más conocidas, más verticalistas, pero al mismo tiempo no ser ingenuas y dar disputas por tener compañeras expresando procesos políticos? Y creo que uno de los últimos puntos que para mí también es un desafío es cómo trabajar con organizaciones existentes, ¿no? Con las organizaciones que existen, es decir, con las formas en que nuestros pueblos o como le digamos, multitudes se organizan al mismo tiempo sin que esa agenda, digamos, se coma la agenda feminista, ¿no? Pero bueno, son preguntas o dilemas que me voy encontrando en la práctica política. Bueno, esto un poco ya lo dije, ¿no? Investigar la organización feminista es también investigar qué nos saca el tiempo para la organización, que es un poco lo que venimos trabajando desde distintos puntos de vista. Bueno, el trabajo reproductivo, el endeudamiento, la precariedad, la competencia individual, ¿no? Muchas veces nos reímos porque pareciera en los momentos más álgidos de lucha se divide entre las y les que estamos en la calle y las que están escribiendo el paper de la movilización, digamos. Es como, el mundo se divide en esas dos. Sabemos que hay una cantidad de compañías que no están porque están escribiendo lo que está pasando en la calle. Bueno, y un punto importante, investigar la organización feminista es investigar formas de medir su eficacia y los desplazamientos que produce. Eso es algo que nos tuvimos que inventar. Por ejemplo, hace un tiempo, Ni Una Menos, estábamos un poco incómodas a raíz de cómo se estaba midiendo la efectividad de la institucionalidad feminista solamente con el índice de femicidios. Y no porque no estábamos defendiendo la institucionalidad feminista, ¿no? Pero estaba este ataque que también entiendo que pasa en España, de decir, bueno, las mujeres se organizan, pero sigue habiendo la misma cantidad de femicidios, ¿no? Cuando una no diría, bueno, ¿para qué se organizan las organizaciones de derechos humanos o las que luchan contra la violencia institucional si sigue habiendo gente muerta por la policía? ¿Para qué se organizan? ¿Se siguen matando a la misma cantidad de gente? Bueno, nos decían eso. Entonces, un poco el desafío fue construir otros índices de efectividad de nuestro movimiento que obviamente no tenemos disponible y que, por ejemplo, si yo tuviera que apelar a los libros de sociología, creo que el resultado sería que somos impotentes completamente, porque sociología puede decir, bueno, cuánta participación laboral hay de las mujeres, cuántas mujeres hay decidiendo no sé dónde. Bueno, en ese sentido no logramos muy pocas cosas, pero sí, por ejemplo, nos cruzamos, particularmente yo vi una cifra en el diario que nos pusimos a discutir y era que, por ejemplo, habían bajado desde que fue el primer Ni Una Menos hasta el momento que estábamos hablando, había bajado casi un 50% los embarazos no deseados en la adolescencia. Decimos, bueno, ¿por qué no usamos esa cifra como un índice de lo que implicó el movimiento en términos de autonomía, capacidad de decisión? Y nos pareció una linda imagen para pensar otras formas de medir la efectividad de nuestro movimiento. Pero otra cosa que se conecta también con el punto anterior, que una manera también de medir la efectividad de nuestro movimiento es estos procesos y estas alianzas que no existían. Y entonces nos encontramos también con este problema que está conectado con la pregunta anterior, que es investigar la organización feminista, es inventarse un modo de hacer balances. Porque no tenemos ni narraciones disponibles para narrar esas alianzas y lo que producen en términos de subjetivación política y de desplazamientos en la vida cotidiana. Pero tampoco tenemos índices de efectividad, los disponibles son demasiado reduccionistas. Y entonces nos encontramos con el momento de hacer balances y nos encontramos que esos balances en general están hechos de lugares muy pocos orgánicos al proceso, ¿no?
no sé si ahora ya me estoy extendiendo y tengo todavía un montón de cosas más para decir, pero en Argentina, por ejemplo, en este momento está habiendo un balance desde el liberalismo con una idea de que el feminismo perdió su esencia por haberse contaminado con las organizaciones, ¿no? Que dejó de ser un movimiento de gente suelta. Yo diría que son balances liberales, balances antimilitantes, y sobre todo que son balances que se producen desde un lugar de exterioridad. Y que hoy hablar desde una exterioridad al feminismo da determinada audiencia, ¿no? Ahora de repente nadie fue parte del feminismo, ¿no? Nadie fue parte de los feminismos. Y después yo diría que esos balances tienen que ser con formas distintas de pensar ciertos dilemas que arrastramos no sé, no diría en los movimientos, ¿no? Que tendríamos que tratar de pensar y de afinar la mirada, por ejemplo, en relación a lo que salía hoy a la mañana, ¿no? Desde una posición más bien estática o más bien la posición que incluso está desde los 80 en el feminismo, diríamos, bueno, sabemos que el lenguaje del derecho mata la revolución y que todo lo que pasa, en un momento fue toda la discusión de decir, bueno, ¿por qué tenemos que traducir nuestras luchas en el lenguaje del derecho? Y bueno, y acá tuvimos 3 compañeras que nos dijeron claramente cómo incluso el inventar figuras penales implica un proceso creativo y un proceso de, yo diría, jurisprudencia callejera, ¿no? Entonces, me parece que para hacer esos balances tenemos que salir un poco de esos binarismos, de dar por evidente cuáles son las máquinas de apropiación, de neutralización y tener un poco más de ojo en las cuestiones que vamos instituyendo en el derecho, en el propio Estado. Creo que tenemos que tener ser un poco más, afinar un poco la mirada para ver con otras categorías que no son la misma del principio del siglo. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Por último, para mí, investigar la organización política es también dar cuenta de todos los mecanismos y los dispositivos que pudimos armar desde los feminismos de confrontación directa con, por ejemplo, el capital financiero, inmobiliario, ¿no? Porque son como formas en las que creo que la práctica feminista dio mucha metodología para pensar desde la vida cotidiana cuáles son esos impactos de de esas figuras tan abstractas como capital financiero, inmobiliario. Creo que hemos aportado metodologías para pensarlos, particularmente, no pusieron la foto que había propuesto, pero ponela. Oh, porque justo tiene el mismo color que ese. Entonces dije, nosotros particularmente en el colectivo Ni Una Menos, y en este caso hablo también desde una experiencia personal, trabajamos mucho con el tema del endeudamiento para tratar de desarrollar un lenguaje feminista y sobre todo hacer este ejercicio de transversalizar la deuda en distintas formas y organizaciones, que es un poco conectándola con el punto 1, ¿no? ¿Qué quiere decir transversalizar la deuda en una coordinación de organizaciones? No solamente como un problema del colectivo, sino un problema de todas las organizaciones que estábamos en esa coordinación. Y por eso, bueno, creo que la pregunta que tenemos es un poco cómo desarrollar esos antagonismos concretos que vemos entre los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans con el avance del capital financiero, inmobiliario. Nosotras trabajamos con esa idea de poder narrar desde el feminismo, bueno, quiénes son las personas que se endeudan, por qué se endeudan, a qué costo, quiénes son las desalojadas, en qué condiciones y por qué. En un contexto, ¿no? Sabemos, esto es la última acción que hicimos a propósito de la cuarta, de un informe del Fondo Monetario que salió de acá de Washington, que está, en este momento Argentina está, digamos, la economía argentina está siendo manejada desde acá.
y entonces en uno de los informes que sacó el Fondo Monetario con respecto a la economía argentina, le pedía al gobierno que dé de baja las moratorias previsionales, que son una medida que permite a las mujeres que trabajaron durante toda su vida y no tuvieron aportes jubilarse. Y entonces el Fondo Monetario pedía que se dé de baja ese derecho. Y nosotras tuvimos una reacción muy, muy cerca del 8 de marzo, que fue reunir toda esa fuerza en una declaración que se la mandamos al fondo también, con este título. No sé si les llegó, pero ya que estoy acá, por ahí se la llevamos. Por ahí más chiquita, pero se la vamos a llevar. Entonces, y es un poco en qué contexto estamos, ¿no? Esto también para que sea problematizado en esta casa, estamos en un contexto de recolonización financiera de nuestra región, ¿no? El problema de Argentina se ve en Ecuador, se ve en Brasil, y hoy el último dato que vi antes de venir para acá es que el 85% de la población mundial está viviendo bajo medidas de austeridad después de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es el contexto mundial donde estamos produciendo nuestros saberes de la práctica política. Y creo que la pregunta por generar dispositivos concretos de antagonismo con el capital financiero inmobiliario, que seguramente la compañera también hablará, es una pregunta muy feminista, ¿no? Creo que nosotras desde estos años hemos aportado nuevas fuentes de legitimidad para hablar de la deuda, ¿no? Quizás en un lenguaje que está un poco más en movimiento, ¿no? Sabemos que la deuda es ilegítima, pero ¿cómo se produce esa ilegitimidad? Y nosotras, por ejemplo, aportamos dos puntos muy importantes para contestarle al FMI. El Fondo Monetario Internacional adquirió en los últimos años un lenguaje de género, ¿no? Casi como contestándole a toda la fuerza feminista que se ve en nuestra región. Los últimos acuerdos del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario firmó en la región, en Latinoamérica, adquirieron unas cláusulas de género. Dos cosas nosotras le discutimos muy claramente. El Fondo Monetario dice que fomenta la participación de las mujeres en el mercado laboral. Lo que después nosotras diseccionamos con nuestro sindicalismo feminista es que la participación laboral es sin derechos, ¿no? Y que implica alargar las jornadas. Pero además, el Fondo Monetario hace tiempo que está instalando en Latinoamérica una idea de autonomía económica es igual a la inclusión financiera. Nosotras le contestamos a ese índice con la idea de que antes que incluir financieramente había que pensar la autonomía económica en relación al desendeudamiento. Entonces, dos lenguajes concretos y diríamos dos índices concretos que aporta el feminismo contra el vocabulario de las finanzas internacionales. Cuando hablamos de participación laboral es importante decir en qué condiciones se participa y, por ejemplo, qué pasa con el trabajo reproductivo, diría Federici, con los servicios públicos, pero también cuando los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos hablan de inclusión financiera como medida para reducir las violencias, la pregunta que le devolvemos es, no hablemos de inclusión financiera, sino hablamos de desendeudamiento. Y entonces creo que el feminismo aportó esa pregunta política, o sea, ¿quiénes pagan la deuda? ¿Quiénes están pagando la deuda con su trabajo, con sus cuerpos? Y sabemos que, lo vimos, que desde que el Fondo Monetario volvió a la Argentina, las mujeres hacen más trabajo remunerado, más trabajo no remunerado y están más endeudadas, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es que esto no está despegado de la organización política. Trabajar más y trabajar para pagar la deuda es menos tiempo para organizarnos y para darle a la organización. Por eso, para terminar, creo que la mejor política antifascista, y creo que es un poco la que estamos aportando desde Ni Una Menos, con toda humildad, es el combate a la austeridad y el orden de jerarquías que necesita esa austeridad. Nada más. Buenas tardes. Buenas
tardes. Buenas tardes a todas, a todos. También comienzo por los agradecimientos. Agradeciendo primeramente a Vero, Susana, Lucy, Alondra, todas las compañeras que estuvieran acá en la mesa más temprano, las que van a estar en las otras mesas, las que no van a estar en las mesas estas, pero acá están construyendo también y aportando, y las discusiones hasta en el almuerzo están calientes, o sea que hay debate, hay mesas por toda parte, oficiales o no, que nos están, por lo menos a mí, alimentando un montón. Así que realmente agradezco la posibilidad de estar acá, agradezco también la universidad. Primeramente, las personas que trabajando lo hicieron posible con sus acciones, pero también a la estructura que ha hecho viable este encuentro, porque es un poco como lo decía Lucy, a veces es necesario encontrarnos para compartir, para comprender también, hay muchos mecanismos, lógicas que están pasando en un país y que a veces algunas compañeras ya más bien desarrollaron pensar acerca de él y en otros están recién llegando. Y este intercambio también es parte, veo, de cómo hacemos investigación feminista, o sea, en todas partes y con este intercambio medio clandestino también de informaciones. Bueno, me presento también de alguna manera para compartir desde donde hablo. Yo soy de Brasil, aunque tenga un acento un poco argentino, porque aprendí ahí. Yo soy de Brasil, yo vivo en São Paulo, en la periferia sur de la ciudad de São Paulo. Y bueno, yo soy de una favela ahí en la región metropolitana. Fue también en este espacio de las favelas donde yo comencé la militancia, primero en movimientos de barrio, de favelas, por mejores condiciones de vida, en fin. Después en el movimiento Sin Techo, donde hacen años, ya, bueno, qué sé yo, desde 2003, ya 20 años, participo de la organización de ocupaciones de tierra, más que todo tierras urbanas, pero también rurales en algunos momentos, planteando el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la vivienda de la gente, porque este es un problema muy grande en nuestros países. En Brasil no sería distinto, y mismo en la favela, gente que no está viviendo en la calle igual tiene un problema de vivienda. Así nomás. Y en los últimos años me estoy dedicando centralmente a la organización de mujeres, construida por mujeres, pensada con las mujeres desde nuestros planteos, nuestras realidades, pero con un recorte que me parece importante decir que es de las mujeres faveladas, o sea, de las mujeres que están en las periferias, en estos espacios y estos territorios, y que tienen en común esta experiencia con la ciudad, que es la experiencia de no ser ciudadanas, por decir así. O sea, estamos en las ciudades, pero más bien como ciudadanas de segunda clase o algo así. Y eso les digo más o menos para ubicar también, porque así como decía Lucy, ahora al final, sobre todo de este aporte, ¿no? De Ni Una Menos, a pensar también la deuda y este problema estructural atravesando la organización feminista, creo que en Brasil es fuerte el tema racista, el tema del racismo. Es imposible pensar Brasil para cualquier organización que sea sin pensar racismo. Tenemos una población que es mayormente negra, tenemos una población indígena muy grande con muchos pueblos y somos un país estructuralmente racista, y eso sí vive desde las favelas de una manera muy dura, porque además somos gente que fue, en el caso del pueblo afro, secuestrado de su tierra y llevado a Brasil, en el caso de los pueblos originarios, expulsado de sus tierras, y vamos a conformar como expulsados de toda parte las favelas. Y ahí estamos las mujeres, o sea, las mujeres
racializadas son la cara de las favelas, son la cara de lo que son nuestros territorios, estos territorios donde estamos intentando construir. Yo hago parte de Revista Amazonas, que es un colectivo de mujeres latinoamericanas, una revista. Están acá otras compañeras, está acá Nazaret, está acá Ana María. Y soy parte de la Escuela Feminista Villa Yala, que es más que todo lo que voy a centrar ahora en esta charla nuestra, que es un espacio que estamos construyendo hace algunos años, 4 años más o menos, ahí en São Paulo, ya ahora estableciendo conexiones para construirlo también en otras provincias de Brasil. Verán que hacer movimientos nacionales en Brasil es súper difícil con el tamaño que tenemos, pero comenzamos en São Paulo y en esta región, que es la región donde vivo grande parte de la vida. Imagínate, la inteligencia artificial también está participando y aportando acá con nosotras. Entonces, bueno, comenzamos ahí en la periferia sur de São Paulo, que es, bueno, São Paulo es una ciudad con 12 millones de personas, por decir así. Es la más grande concentración de favelas de Brasil y adentro de la ciudad, la periferia sur, es la más grande concentración de favelas. Más o menos un cuadro. Y yo vengo de una militancia, como decía, política en organizaciones que no eran organizaciones de mujeres, o sea, organización sin techo, organización favelada. Y ya en estos espacios habían peleas importantes para pensar lo que era organización política, porque ya una parte de la izquierda no consideraba las organizaciones, las luchas y los planteos territoriales como cosas propiamente políticas. O sea, eran políticas, pero secundariamente. Lo importante, este debate que ya más o menos también algunas están haciendo hace bastante tiempo, pero lo que estaba puesto era la centralidad del trabajo, de las organizaciones desde ahí, y todo alrededor de eso, que de una deja fuera a las mujeres, pero también lo deja fuera a los sujetos como los favelados, o como el pueblo negro, o como los pueblos originarios, o sea, toda la gente que está afuera o vive afuera de esta centralidad del trabajo clásico en la unidad productiva fabril, con una forma de organización sindical clásica. Entonces ya ahí comenzaba una pelea pensando en la organización política, pero todavía una pelea que venía más que todo estimulada por estas contradicciones. La contradicción de hacer política, de hacer lucha política, de hacer movimiento y al mismo tiempo tener adentro de los espacios de izquierda que luchar por ser reconocida como un sujeto político posible. Como favelado no era una gentileza que nos aceptasen en las luchas, sino que era algo estratégico. Entonces, cuando comienzo a militancia ya construyendo en organizaciones con mujeres faveladas, ya venía un poco con estos planteos. Y digo eso porque quizás es algo que me ha hecho encontrar con otras compañeras que también venían ya con estas cuestiones y juntas pensamos en desafíos y posibilidades de organizarnos que produjeran otras posibilidades de respuesta distintas de aquellas que nos fueran alejando de los espacios políticos de donde veníamos. Y bueno, este espacio, la Escuela Feminista Villa Yala, se organiza de la siguiente manera. Somos un colectivo de mujeres grande, relativamente grande, y nos organizamos para estudiar. Nos encontramos y estudiamos, tenemos momentos de autocuidado, tenemos momentos de organización política y de decisión. O sea, tenemos, qué sé yo, una vez al mes una reunión larga de día entero donde estudiamos, donde hacemos también, tenemos algunos espacios de, ¿cómo podría decir eso? Espacios donde se puede hablar de los problemas prácticos, cotidianos, llorar y todo eso que pueden imaginar. Y al final tenemos una
tenemos nuestra asamblea que decide y vota las intervenciones que vamos a llevar adelante como colectivo. Entonces, les digo eso porque investigar la organización política desde estas organizaciones de un feminismo popular, quizás también se podría postular así, es hacer organización, ¿no? O sea, me parece bastante difícil pensar en investigar de manera totalmente apartada de hacer. Entonces, investigar es un poco hacer experimentos, porque dicen mucho eso, ¿no? Ah, los cientistas sociales, lo no sé qué. Bueno, si los cientistas lo que hacen son experimentos, nosotros también cuando estamos investigando estamos al mismo tiempo apuntando problemas, denunciando cuestiones y a la vez haciendo experimentaciones de otras posibilidades. Entonces no deja de ser también un hacer que alimenta lo que estamos investigando y una investigación que nos permite hacer experimentaciones diferentes. Bueno, una cosa que creo que sea la primera es esta disputa de lo que es político, ¿no? Eso un poco ya hablaba Lucy, pero creo que siempre es importante retomar porque muchas de las ideas que tenemos en la cabeza con esta palabra político fueron insertadas a lo largo de muchos años y parte importante de las compañeras faveladas no se dan cuenta de que su actuación cotidiana en la vida es política. Aunque eso pueda ser una obviedad entre nosotras o qué sé yo, no es una obviedad en lo cotidiano de organización en una favela. Entonces, es un espacio donde cada cosa tiene que ser investigada. O sea, cada pequeña acción, cada problema cotidiano llega a la rueda donde estamos para pensarlo y ponerlo como político. Y eso no por acaso también esta cosa de lo que es político y lo que no es político también ha establecido quiénes son los sujetos políticos y quiénes no son sujetos políticos. Y hablando en términos de organización política, yo traería también un concepto más o menos común en la militancia, que son los sujetos revolucionarios. Entonces, esta idea de política que se fue construyendo y que deja afuera de este espectro lo que es la vida cotidiana de las mujeres, también nos deja, no solo las mujeres, pero también el pueblo de las favelas, afuera del espectro de quiénes son los sujetos revolucionarios posibles, los sujetos políticos posibles. Y retomar esta investigación de lo que es y lo que no es político, y de pensar junto con estas compañeras su cotidianidad como articulada a la macropolítica que nos viene casi ilegiblemente desde lejos, pero que entonces desde el suelo podemos conectar con la vida cotidiana, es también emergir como sujetos políticos y por lo tanto pensar entonces organización política comúnmente, conjuntamente. Entonces diría que la primera disputa está en torno de eso, de lo que es político. Y también de lo que es organización. O sea, porque igualmente también, yo me acuerdo que muchas veces compañeros de partidos políticos me decían a mí, oh Elena, pero qué bueno que estás militando, pena que no estás organizada. Y yo decía, pero ¿por qué no soy organizada? ¿Por qué me llamas de desorganizada? Por lo menos en portugués esta expresión está ya de antemano, es como si actúas en un partido político estás organizado, si no actúas estás desorganizado. O sea, entonces también la idea de lo que es organización hay que disputar y la investigación feminista desde esta práctica política también nos lleva a eso. O sea, la idea de que la organización política es un espacio donde hay un jefe, donde no se puede discordar, no se puede divergir, la idea de que el centralismo democrático también, o cosas que igual se vienen desde afuera como reglas de qué es organizarse, dejan afuera a nosotros.
igual también la disputa de lo que es organización está puesta como un punto muy importante de investigación para nosotras. O sea, tenemos muchas compañeras que no están en espacios llamados de organización política, pero por ejemplo hacen peleas gigantes alrededor de temas que son problemas cotidianos de su vida, por ejemplo en la comunidad escolar de sus hijos. ¿Y qué es? Eso no es parte de una organización política con una gramática que yo pienso como una gramática feminista de organización, que es algo más difusa y mucho diferente a lo que tenemos clásicamente puesto como organización política. Eso también creo que es un punto importante en este pensar y investigar la organización política desde este lugar. Una otra cosa que estamos ahora pensando bastante, de hecho, la primera reunión que hicimos este año entre compañeras tenía un tema, siempre lo planteamos así, frente a todo lo que está pasando en Brasil y con las elecciones y todo eso y la ilusión de que las cosas pueden mejorar y la necesidad de que mejoren también. Hicimos una reunión que tenía como tema la siguiente pregunta: ¿qué país queremos nosotras las mujeres faveladas? ¿Será mismo un país o una comunidad? Porque igual también parece que necesitamos hacer otras preguntas mismo, como hablaran compañeras por la mañana. O sea, la idea de que necesitamos como mujeres faveladas pensar un país es importante, pero más importante también es cuestionar la propia pregunta. O sea, país, ¿qué idea es esta? O sea, parece reivindicar o plantear el derecho a participar de una discusión que nos están negando el derecho de participar, pero ¿es realmente esta discusión que queremos hacer, que necesitamos hacer? Entonces, desde ahí estamos, y estoy particularmente yo pensando mucho en eso, que tiene que ver con algo que también me voy alimentando en el movimiento y en esta manera de investigar lo político, que es, no sé, una cierta colonización del deseo que se convierte en colonización del proyecto político y que se convierte en colonización de las formas de organizarse para este proyecto. Intento explicarme. Por mucho tiempo yo como favelada, que las favelas son territorios que no son reconocidos como ciudades, incluso hoy ya no se utiliza más, pero cuando yo era chica sí decían, vivimos en barrios clandestinos, así decían. Pero todos tenían nombre, buses, sabían todos dónde eran, pero eran clandestinos. ¿Por qué eran clandestinos? Porque eso revela que estábamos en la ciudad de otra forma, no de la forma de la gente que tiene plata en el centro, o qué sé yo, que es reconocida. Entonces, claro, como una favelada que no tenía acceso al derecho a la ciudad, yo me puse a luchar mucho tiempo por el derecho a la ciudad. Pero en un determinado momento tuve que preguntarme si era ciudad lo que quería yo o no. O sea, también este mecanismo de luchar por lo que nos han negado, por lo que nos niegan, muchas veces nos pone en una condición de solamente responder sin poder pensar si es realmente lo que queremos, lo que necesitamos desde donde estamos y hacia otro lugar. No lo que nos están ofreciendo como premio, como vida buena, como dibujo de felicidad que sea. Entonces, también eso estamos pensando, por ejemplo, va a pensar Brasil, o sea, ¿qué queremos las mujeres faveladas? ¿Qué país queremos? ¿Será que queremos mismo un país? O sea, ¿por qué nos niegan la posibilidad de participar de esta discusión? Incluso en muchos momentos tenemos que hacer discusiones adentro del feminismo, de los varios feminismos, adentro del antirracismo también, de los varios que hay, porque son discusiones que se cruzan. En las favelas están completamente cruzadas, no se puede apartarlas una de la otra, es muy difícil. Pero ahí también, claro, si nos niegan, luchamos para tener, pero a veces no, por eso, porque la idea de país también nos trae esta idea de nación.
esta idea de Estado, esta idea colonial de una manera única de gestionar y organizar la vida colectiva, que es una manera que a su vez niega la posibilidad comunitaria, que es el terreno donde estamos nosotras insertadas y haciendo política a todo momento. Entonces, por ahí hay otra línea de lo que estamos pensando, investigando ahora, que es justamente eso, o sea, cómo descolonizar un poco nuestros planes, nuestros planteos, nuestros deseos de futuro, porque también vivimos en un presente muy precarizado, violento, difícil. Soñamos entonces con un futuro distinto. Pero si este futuro que estamos soñando igualmente está siendo producido desde afuera, sin nosotras, y desde ideas que no abrazan esta gramática feminista de organización, que va a cuestionar muchas cosas de la organización política tradicional, no sé si queremos mismo participar. Quizás queramos participar de otra cosa, quizás tengamos que proponer otra cosa desde donde estamos. Bueno, este espacio de estudio también, ya no sé cuánto tiempo llevo, ¿sabes? Ya, solo para que no te acuerdes mucho. Ya voy terminando. Hay algunas cosas que son especialmente importantes, creo, de qué cuestionamos cuando nos organizamos. Y no es que comenzamos un cuestionamiento organizado como investigación, sino que primero vamos a la acción y la necesidad nos va llevando a producir maneras de actuar que después logramos parar y investigar, pensar, reflexionar. Una de las cosas importantísimas tiene que ver con la comunicación, creo yo. Eso es súper importante. La manera como nos organizamos no permite la idea de que hay una sola fuente de comunicación oficial adentro de la organización política. Entonces, hay muchas y eso ya trae consigo la posibilidad de que no haya consenso. Justamente estaba hablando con Fernanda también eso, de que no haya consenso. O sea, hay muchas comunicaciones posibles. Y ellas, si son abrazadas adentro de una posibilidad organizativa, no necesitan imponerse unas sobre las otras, sino que más bien permitir que tengamos varios actores, varios emisores de comunicación política desde adentro de esta forma de organizarse, de lo que queremos, de cómo somos, de cómo es el día a día, de lo que hacemos, por qué hacemos. También la propia idea de dirección política y dirigentes y representación política. La idea de dirección política nosotras va tomando mucho más el dibujo de rumbo, o sea, no es un colectivo de gente que decide. ¿Y eso por qué? Porque hay un impasse, eso que decía Lucy, ¿quiénes son los que tienen tiempo para pensar, por ejemplo, para investigar? Y cuando hacemos organización feminista también hay otras cosas, o sea, las más jóvenes quizás van a tener más tiempo que las que son más viejas y tienen hijos, pero si como en los movimientos clásicos el derecho y la legitimidad de aportar a la decisión está correspondiente con el tiempo que uno puede aportar, ya de salida estamos mal. Entonces tuvimos que hacer otra cosa. O sea, el compromiso que tenemos con lo que estamos construyendo no se mide en términos de tiempo, por ejemplo, de dedicación. Pero todo el contexto de la vida de cada una tiene que venir adentro de la organización política porque cada una da su máximo, pero el máximo de una es muy distinto de la otra. Y todas tienen la misma posibilidad de aportar a lo que decidimos como rumbo político, como decisión política. Y por lo tanto también se cambia un poco la idea de dirigente y de representante, porque ya no representamos a nadie. Incluso la idea de representación está cuestionada también desde cuando comenzamos a rescatar otras posibilidades epistémicas ancestrales, porque más allá de representar, necesitamos la posibilidad de ser primero, y eso nos está siendo negado.
Entonces ahí también son cosas que esta investigación de la política se va poniendo. Algunas cuestiones ya son clásicas, pero hay otras que no. Y con eso voy a terminar hablando de una cuestión que es el estudio y el cuidado y otra que es los desafíos. La cosa del estudio y el cuidado es una experiencia que estamos viviendo porque hacemos momentos de estudio que son colectivos y donde hay profundo desnivel de escolarización, ponele, formal. Hay compañeras que no saben leer, hay compañeras que son docentes, pero nos juntamos y esta dinámica donde estamos, claro, ahí como somos mujeres, hay niños, hay comida, hay espacio para testimonio, hay espacio para el llanto, hay espacio para eso, porque no estamos como lo clásico de las organizaciones políticas piensan, agarrando gente que vamos a formar como cuadros políticos, sino que nos estamos juntando ya como mujeres fragmentadas, destrozadas, despedazadas. Y estudiar significa poder recomponerse como sujeto, juntando a todo eso y reinventando quiénes somos desde estos fragmentos. O sea, reescribiendo quiénes somos y nuestra vida. Hay dos ideas que son la idea de bueno, yo vengo más de la literatura, la idea de oralituras, que es la idea de que la oralidad tiene una literatura que puede fundamentar nuestras acciones, es muy importante, y la de escribivencias también, porque lo que vivimos también está escribiendo con cuerpo una historia que llevamos también nosotras en el cuerpo y que dejaremos después. Entonces, ahí vamos más o menos logrando hacer con que este espacio sea a la vez de estudio y de reconstrucción del propio sujeto político que reivindicamos ser. Y por eso también vamos logrando sacar más aportes que traen las compañeras a cómo podemos avanzar en las maneras prácticas de hacer las cosas. Esa articulación entre la vida cotidiana y esa macropolítica, por ejemplo, cuando discutíamos la deuda, yo decía, Lucy, porque trabajamos el libro que escribieran y las compañeras comenzaron, claro, a decir todas las que estaban endeudadas, todas, y llorar porque estaban endeudadas y a buscar espacios y decir, es importante un espacio donde yo pueda decir que estoy endeudada, porque no es culpa mía que esté endeudada, porque todas están endeudadas. Y, en fin, este espacio es no solo para formación política, pero de alguna manera también para la recomposición humana, porque nos han deshumanizado mucho. Y por fin, esta gramática tiene muchos desafíos, esta gramática feminista de organización política, que la vamos poco a poco investigando, al mismo tiempo experimentando. Tiene algunos desafíos que es, tenemos mucho problema con la división interna, ¿no? Esa división interna quizás sea el más grave problema. Entonces discutimos mucho la idea de que esta idea de privilegios no es fija, es una idea dinámica y cada una tiene que ponerse siempre a pensar en cada caso en qué punto de la relación está. Y eso es importante para todo, para escribir un manifiesto y para decir dónde va a ser una reunión. La reunión va a ser más cerca de dónde, de las que tienen hijos, por ejemplo. Porque si yo, que no tengo hijos, tengo más facilidad de ir, entonces que sea más fácil a las otras, que tienen más dificultad. Entonces, es chico eso, pero eso se expresa en todo y adentro de la favela se expresa en cuestiones raciales, porque hay mujeres blancas, hay mujeres negras, hay mujeres indígenas, hay mujeres mestizas, porque hay mujeres con hijos, mujeres sin hijos, las mujeres cis, las mujeres trans. Claro, toda esta diversidad, pero en términos de movimiento, en lo práctico, eso lleva a eso. ¿Dónde va a ser la reunión? ¿Qué es que viene primero? ¿Cuáles son los planteos? Eso fácilmente nos lleva a división. Entonces, discutir eso es un desafío a esta gramática política y a esta investigación. Creo que sea algo
es algo en lo que estamos intentando avanzar, incluso pensando en los hombres favelados, los hombres negros, los hombres racializados, nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Y que podamos construir esta unidad sin homogeneizar. Entonces, también, ¿cómo logramos hacer eso? No, la idea de que yo, porque no tengo hijos, estoy en una condición más fácil para llegar a una reunión que otra compañera no puede borrar de que yo esté ahí y de que esta sea una realidad, de que tener hijos, de que no tener hijos no es que sea un privilegio, sino que se convirtió en eso por la manera como está organizada la sociedad, porque si no también se crea una homogeneización que nos va borrando. Entonces, son dos de los desafíos en los que estamos ahora metidas para pensar, y en ellos les cuento, es tan loco, decía Vero eso, con eso termino, que en nuestra última reunión las compañeras decían eso, o sea, ¿y qué hago? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago en mi comunidad, en mi favela? Porque viene la policía y nos asesina a los hijos. Al mismo tiempo somos un movimiento de mujeres pensando desde esta investigación cómo producir maneras de organización distintas para sobrevivir, y de eso depende, creo que no solo nuestra vida, pero la vida de nuestras comunidades. Entonces, eso, nomás. Hola compañeras, también me sumo a los agradecimientos a Vero, a Susana, a Laura, a la universidad, a la laboratoria por su existencia y por la posibilidad de estar acá compartiendo, conversando con ustedes. Lo primero que quiero comentar es lo difícil que fue preparar esta presentación, porque creo que el ejercicio de reunir en un relato que pueda ser más o menos coherente y comprensible para personas que van a estar escuchando desde experiencias tan distintas y en algunos sentidos también lejanas a lo que hemos construido es siempre complejo, no es sencillo y además porque seleccionar de entre el material que ha supuesto la construcción política de estos años, aquello que pueda ser pertinente, es también un ejercicio muy desafiante. Yo, respecto de la pregunta que se ha planteado, que, bueno, no sé si es una pregunta, es como una provocación, ¿no? Investigar la organización política. Lo primero que me gustaría decir es que creo que puede ser productivo retener la ambigüedad que tiene la noción de organización política, porque de manera inmediata yo, enfrentada a esta pregunta, pensé en la figura histórica de la organización en la que hoy me encuentro, que es la Coordinadora Feminista 8 de marzo de Santiago de Chile. Pero la organización política es también el nombre de un tipo de actividad que excede sus figuras históricas específicas y que atraviesa los límites de estas específicas organizaciones y que se convierte también en algunos momentos en tanto actividad en la centralidad de lo que hacemos, en la centralidad de nuestras reflexiones. Y creo que es ese tránsito, ese movimiento entre la organización política como figura, como producto, como estructura, y la organización, ¿no se escucha? Entre la organización política como estructura, como producto, como espacio que nos dedicamos a construir, etcétera, y la organización política como actividad, como proceso, como desafío, que también ha sido en ese tránsito donde nos hemos movido durante los últimos años. Y en esta presentación quiero poder abordar tres experiencias que se sitúan en ese tránsito entre organización como actividad y organización como estructura. Y porque sí creo que el problema de la organización como estructura hoy se presenta para nosotras como uno de los principales problemas políticos que estamos enfrentando. Es una de las principales preguntas que estamos enfrentando también en Chile en el escenario político tan catastrófico en el que hoy día nos encontramos, ¿no? Entonces, lo primero es que es muy parecido, yo creo, al ejercicio que planteaba Elena en un sentido.
cómo se nos presentaba la cuestión de la organización política antes de la existencia de este extraño monstruo que es la Coordinadora Feminista 8 de marzo, esta monstrua que hemos producido en los últimos años, que pareciera que ha estado siempre ahí, pero que no es así, ¿no? Que es súper reciente, que se constituye el 2018. Antes del 2018, la cuestión de la organización política en Chile apareció de la mano del auge del movimiento estudiantil de manera más generalizada. Por supuesto, organizaciones políticas ha habido durante las últimas, no sé, 200 años en nuestro país, ¿no? Pero la organización política tal y como se nos presenta quizás a nuestra generación, yo tengo 31 años, participé del movimiento estudiantil en Chile desde el año 2006, y esa es la experiencia también de una parte importante de mi generación. Entonces se presenta como la necesidad de constituir espacios, orgánicas políticas al calor de la lucha estudiantil. Esas orgánicas políticas, esas organizaciones políticas se multiplican entre el año 2006, 2011, 2014. De esas organizaciones políticas surgen luego los partidos que serían la base del Frente Amplio, que es el sector que hoy está en el gobierno. Gabriel Boric es uno de los productos históricos de esa figura que aparece en esos años a partir del movimiento estudiantil. Y es en ese terreno en el que al menos yo, y aquí voy a hablar de manera personal, que es una dificultad siempre cuando en general a mí me toca hablar desde la vocería de mi organización. Y aquí me hago responsable individualmente de lo que les voy a decir, ¿no? La cuestión de la organización política y su relación con el feminismo comienza a reaparecer en la gestación de estas organizaciones políticas estudiantiles por ahí por el 2011-2012. El año 2011-2012 comienza la constitución de las primeras organizaciones feministas que aparecen como diferenciación de las organizaciones estudiantiles. Entonces, por ejemplo, tenemos experiencias que van a ser muy relevantes, como el Frente de Estudiantes Libertarios en Chile, una estructura política entre tantas, de la que surge por la necesidad que plantea la división sexual del trabajo político al interior de las estructuras estudiantiles, la desigualdad y la asimetría de poder que se reproduce a la interna, pero especialmente la subordinación programática en el movimiento estudiantil de cualquier intento de posicionar al feminismo como problema, las condiciones de estudio de las mujeres como problema, la educación sexista como problema. La subordinación programática que esto plantea permanentemente exige la constitución de organizaciones políticas feministas dentro del movimiento estudiantil. Y eso genera una primera experiencia, la experiencia de constitución de organizaciones como, por ejemplo, estos son ejemplos santiaguinos, porque yo soy de Santiago, y quisiera también plantear que ese es mi límite, ¿no? Podría ser tomar muchas otras experiencias, pero voy a acotarme a eso. Surge la Alzada, Acción Feminista Libertaria. De la mano de la Alzada llega la primera presidenta feminista a la cabeza de la Federación de Estudiantes de Chile el año 2013, Melissa Sepúlveda. Esa primera experiencia ya muestra parte de la tensión, creo yo, que hay entre la figura histórica de la organización política en las últimas décadas en Chile y la necesidad de contar con un espacio político feminista. El feminismo aparece primero como una molestia, como una incomodidad, como una cuestión improcesable, como una tensión y como una insolencia, y luego se constituye como una cosa aparte que convive con la organización que es considerada la organización en una estructura de doble mandato. Y entonces Melissa Sepúlveda tiene dos organizaciones. Melissa Sepúlveda es la presidenta de la FECH. Tiene dos organizaciones, una de las cuales es su organización política y otra de las cuales es su organización feminista, ¿no? Y aparece bajo esas dos figuras. Y sin embargo, esa presidencia expresa un momento de avance sustantivo del feminismo también. Pese a esta condición de subalternidad y de subordinación, es la organización feminista la que logra sostener el mandato de Melissa Sepúlveda hasta el final, de hecho, en el contexto en el que se quiebra la organización política y se tensiona radicalmente la organización política matriz, que es el mundo libertario, el sector anarquista, con el devenir que eventualmente va a llevar a que esa organización esté integrada en el Estado, en el gobierno, ¿no?
vamos a saltar de tiempo, vamos a hablar del 2016. El 2016, estas experiencias ya se han desarrollado, han encontrado cursos para seguir profundizándose, hay más organizaciones feministas, hay más colectivas feministas, el feminismo ha avanzado al interior del movimiento estudiantil. En el año 2014 fue el primer Congreso Nacional por una Educación Pública No Sexista, esto va avanzando, y el año 2016 es el llamado de Ni Una Menos el que levanta en Chile, el 19 de octubre del 2016, la primera movilización de masas feminista. Y la primera movilización de masas feminista tiene un efecto, y ese efecto es poner sobre la mesa las experiencias diversas de violencia que han tenido lugar al interior de las estructuras políticas existentes hasta ese momento. ¿Por qué son las organizaciones políticas las primeras en tener la experiencia de la funa o del escrache o de, en fin, nosotras le llamamos funa en Chile? Pueden ser muchas razones. Yo pienso que una de ellas es precisamente porque ha sido la politización feminista la que ha tenido lugar en primera instancia en estos sectores más dinámicamente organizados del pueblo hasta ese momento, que estaban al calor de la lucha estudiantil, de la lucha contra la educación de mercado. No voy a alcanzar a detallar qué significa eso. Pero el efecto que esto tiene es que hay una irrupción feminista al interior de las organizaciones de la izquierda, que las izquierdas son incapaces de procesar esta crisis interna en la que los ponen la proliferación de denuncias, de testimonios, de experiencias que relevan la política sexual al interior de las organizaciones de izquierda, y se produce un fenómeno masivo que es nosotras le llamamos un éxodo feminista de las izquierdas. Las feministas, en gran medida, muchas de ellas se van de las organizaciones de izquierda, abandonan, por así decirlo, la organización política, quedan desorganizadas en ese sentido, ¿no? Y varias de nosotras fuimos parte de una experiencia acotada y singular, no es generalizable, pero puede ser útil para pensar en la investigación de la organización política, que es quedarnos en la izquierda, en este contexto. Yo particularmente era de esas compañeras. En un contexto en el que todas nuestras compañeras estaban yendo, las mesas feministas de las organizaciones se salían completas, regiones completas de compañeras se iban, quedamos un puñadito de feministas que nos preguntamos, bueno, ¿tiene sentido quedarnos en las estructuras políticas de la izquierda? ¿En qué condiciones tiene esto sentido? ¿Por qué lo tendría? ¿Es la lucha contra el patriarcado una lucha que tenga lugar en estas estructuras organizativas de las que nos hemos dotado en las últimas décadas, o necesitamos otra cosa? ¿Cómo podemos, o entre quiénes podemos hacernos esta pregunta? Y esto a mí me parece que puede ser relevante porque la demanda de esa pregunta nos exigió un modo de conversación política que iba a ser un anticipo de lo que luego sería la coordinadora, porque nos exigió un espacio de discusión, de análisis, de debate transorgánico. Es decir, estas estructuras, estas organizaciones políticas no eran domicilios en los cuales las feministas pudieran en sus confines plantearse esta pregunta. Entonces, las feministas que quedamos dentro de la izquierda, por así decirlo, tuvimos que juntarnos entre todas y hacer fuerza entre todas, ¿no? Y entre todas plantearnos un espacio o una instancia en la cual dinamizar este problema y esta pregunta. Y decidimos hacerlo poniendo entre paréntesis, dijimos, suspendiendo la decisión política de si quedarnos o irnos. Eventualmente todas nos fuimos. Spoiler. Bueno, hay algunas que quedan, pero ahora sí que son muy poquitas. Pero nos parecía muy importante. Y nos parecía importante porque nos permitía tanto discutir, bueno, ¿qué es esta figura de la organización política? ¿Qué sentido tienen las cuestiones que se ha dicho que hacen a una organización política? El perfil militante, la estrategia, la línea política, el acuerdo táctico, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso para lo que nosotras estamos llamadas a enfrentar en este momento? Y en ese momento lo que estábamos llamadas a enfrentar era la violencia patriarcal como una realidad ineludible al interior de todos nuestros espacios, que se había convertido en una de las cuestiones más apremiantes y urgentes a las que dar respuesta.
Ya. Entonces, esta idea o esta necesidad que surge de constituir un espacio transorgánico para dar estas discusiones tuvo lugar también o tuvo un producto. El producto de esta serie de conversaciones, hay muchos productos, entre medio, libros, charlas, conferencias, organizaciones, en fin, articulaciones territoriales, un montón de productos, pero tiene un producto que yo creo puede ser muy relevante porque es una apuesta. Es la apuesta de un feminismo que sea abierto a la participación de compañeras de diversos espacios, que construya un lugar, una instancia a la cual llegar y que sea un feminismo político. Así se le llamó. No sé si hoy de nuevo le diríamos así, pero así le llamamos el año 2017. La tarea de construir un feminismo político en oposición a otra noción que hacía parte del activismo, que era que la lucha política no era para el feminismo, que el feminismo lo que tenía que hacer era hacer activismo, que lo que el feminismo tenía que hacer era dedicarse permanentemente a impugnar la cultura patriarcal que estaba a la base y que cimentaba un régimen o una estructura de opresión milenaria y que por lo tanto la lucha contra esa estructura milenaria no podía acotarse a la lucha contra una cuestión pasajera como lo es el neoliberalismo o el capitalismo patriarcal contemporáneo, ¿no? En oposición a esa idea que nos decía que entonces de lo que se trataba el activismo político feminista era de no ser político o de no preguntarse por la política, es que muchas de nosotras dijimos, bueno, en cambio, lo que necesitamos es una política feminista que nos permita hablar de cuáles son las condiciones que hacen posible la violencia patriarcal, que la reproducen de manera permanente y que hacen de esa experiencia una cuestión permanentemente presente y cada vez más gravemente presente en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestras organizaciones, en nuestros lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Esa apuesta por un feminismo político está en la génesis de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Y eso se nota en al menos dos cosas. Primero se nota en que la Coordinadora Feminista 8 de marzo decide en un momento existir. Decide existir. No es una cuestión que haya simplemente pasado, ¿sí? En el mes de abril del 2018, nosotras decidimos que necesitábamos un espacio permanente, de existencia permanente, capaz de llevar adelante un proceso político específico. Ese proceso político específico era el proceso de la huelga general feminista en Chile. ¿Y por qué era ese proceso en específico el que teníamos que llevar adelante? Porque nos parecía que el feminismo había demostrado ya en las movilizaciones hasta ese momento 3 capacidades que se convertían entonces en objetivos de un espacio permanente. Dinamizar las articulaciones entre las organizaciones sociales, transversalizar una perspectiva feminista en el quehacer del movimiento social, en los distintos espacios de organización del movimiento social, y construir una agenda común de movilización contra la precarización de la vida, contra el deterioro creciente de las condiciones de vida de la población. Y para eso nos dimos a nosotras mismas el mandato de levantar un proceso, de hacer de la huelga un proceso. La coordinadora es en un primer momento una estructura muy sencilla que tiene 2 espacios, 2 instancias, la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Articulación. Es una estructura, por así decirlo, orgánica minimalista. Tiene estas dos instancias. Y a partir de estas 2 instancias levantamos el primer encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que luchan a finales de ese año. El sentido de levantar un encuentro era poder construir un programa. La relación entre la coordinadora y el programa no estaba previamente definida. Y eso yo creo que también es importante iluminarlo. La coordinadora promovía que se generara un proceso para escribir un programa. En ese proceso de escritura del programa realizamos decenas de preencuentros antes del encuentro plurinacional y de ese encuentro plurinacional sacamos una síntesis de esa discusión programática. Esa discusión programática contiene alrededor de 10 ejes en su primera versión, 13 ejes en su segunda versión, 16 ejes en su tercera versión
Y hoy, este año, por primera vez tuvimos un encuentro que no discutía por ejes, que intentaba hacer otra cosa. No voy a alcanzar a llegar a contarles en qué consistió eso, pero se trataba de superar un poco esta externalidad de la lista de demandas que aparece como una lista infinita e inagotable a la que siempre se le puede poner una línea más, ¿no? Darle otra forma, otra estructura. La estructura organizativa de la coordinadora muta después de del primer proceso de huelga general feminista y pasa de tener una estructura minimalista a hacer esto. Esto es el verano del 2020. Esto es un esquema, por supuesto, ¿no? Los rectángulos son las comisiones funcionales de la coordinadora: comunicaciones, articulación y finanzas. Finanzas para manejar muy poquito dinero en todo caso, pero finanzas igual. El rombo de arriba es un rombo porque es como especial, porque es la brigada de arte y propaganda de la coordinadora, la brigada Laura Rodi. Y las pelotitas, los círculos, son los comités. Los comités son comités sectoriales que se levantaron para organizar la huelga, pero que pasaron eventualmente a integrar la coordinadora y a reconocerse parte de una misma estructura que opera de conjunto y toma decisiones de conjunto, que van más allá de las luchas sectoriales y se convierten en algo así como la acción de un espacio permanente de discusión, análisis y elaboración política y táctica, diría. Y ese mono raro de ahí son las vocerías, que son una cosa dentro de la coordinadora, muy rara porque no tiene la estructura del resto de los espacios. Y las cosas rojas que salen ahí son las delegadas, pero también las cosas rojas que están ahí son la forma en la que se genera dentro de la coordinadora la manera en la que llevar adelante las decisiones políticas generales. Es decir, salen de estas estructuras estables aquellas que toman la tarea de materializar las decisiones colectivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno juntara todas esas pelotitas rojas, lo que vería es la asamblea de delegadas, que es una estructura permanente de la coordinadora. Pero también si uno junta todas esas pelotitas rojas, uno puede ver el equipo de la Convención Constitucional, el equipo que llevó adelante la tarea de participar en la Convención Constitucional, en la Asamblea Constituyente que hubo en Chile. Si uno junta todas esas pelotitas rojas, también puede ver lo que hoy es la Comisión de Territorialización de la Coordinadora, lo que hoy es la Comisión de Proceso Constituyente de la Coordinadora, del nuevo proceso constituyente. Esta es la estructura que nos hemos dado a nosotras mismas. Llevo hablando harto rato y no he pasado ni por un tercio de lo que les quería decir, entonces voy a saltar a las últimas tres cosas. Esta estructura se produjo de manera porosa, problemática y tensa entre el 2019 y 2020. Que esto fuera la estructura de un espacio permanente no fue una cuestión que aconteciera, por así decirlo, naturalmente, como si simplemente pasara. Fue una disputa política. Había sectores, había comités que querían ser parte de una estructura permanente y había algunos que no querían ser parte de una estructura permanente. Y fue la pandemia la que generó este esquema como esquema de la coordinadora. Es la pandemia en varios sentidos, pero yo también creo que en el sentido de la suspensión del proceso, que, por así decirlo, constituía el dinamismo permanente que le daba vida a la coordinadora, lo que genera la estabilización orgánica de este espacio y lo que demanda de este espacio también esa estabilización orgánica. La estructura de la coordinadora ha encontrado algunos límites importantes. Parte de esos límites tienen que ver también con los límites que el proceso constituyente iluminó respecto de todas las organizaciones sociales en Chile, ¿no? Y esto me parece importante destacarlo porque el movimiento social se encontró en el proceso constituyente, y aquí tengo infinitos papeles, pero este es el que quería encontrar, con los mismos problemas,
con la imposibilidad de territorializar de manera amplia y creciente la presencia de las organizaciones sociales, un límite territorial que se produce también en el contexto de la pandemia, la inexistencia de capacidades comunicativas con alcance de masas que permitieran disputar los relatos y las narrativas que la oligarquía en su amplia alianza política durante el proceso constituyente fue produciendo y difundiendo masivamente, la inexistencia de espacios que estuvieran habilitados para promover una reflexión estratégica sobre lo que está en juego en algo así como un proceso constituyente, la ausencia de infraestructura como material, no tenemos sede. La coordinadora tiene 5 años y no tiene un lugar. Nuestras cosas están repartidas en las casas de las compañeras. Debajo de mi cama está el archivo de la coordinadora, o sea, para que se hagan una idea y para que lo sepa la CIA. Y tenemos un programa que difícilmente logra hacer síntesis y responder también a las ausencias y los silencios que nos encontramos en el proceso constituyente. Y lo que quería enfatizar respecto de este último punto es que hoy para nosotras la pregunta de ¿cuál es la organización que hemos construido? ¿En qué medida esta organización nos ha permitido hacer muchas cosas? Pero ¿en qué medida esta organización es también al mismo tiempo otra cosa que un partido, pero también menos que un partido? Y eso es importante de subrayar, porque muchas veces en este mandato de innovación política, como dice Lucy, en este mandato de ser un manantial de innovación política, también tomamos distancia, una distancia crítica necesaria, con experiencias organizativas que nos parece que son expresivas de otro momento, o jerárquicas, o autoritarias, o incapaces de responder a las tareas del presente, pero al mismo tiempo las respuestas orgánicas que nosotras hemos sido capaces de construir también tienen que tener a la vista en qué sentido lo que hemos logrado hacer es menos que esas figuraciones históricas que son también una referencia o que pueden ser también una referencia productiva. No en el sentido de convertirse en nuevos ideales normativos de lo que tiene que ser una estructura política feminista o de lo que... No hay una respuesta en el pasado que vayamos a buscar para que pueda, no sé, colmar los problemas de nuestra práctica presente, pero sí hay algunas cuestiones que tenemos que poder responder a la altura de los desafíos históricos que tenemos por delante. Y la pregunta sobre cómo hacer una organización política que pueda atender a esas falencias o esas dificultades que identificamos en las derrotas, en los traspiés, en los momentos de retroceso, en los momentos de avance autoritario como el que estamos viviendo hoy en Chile, son preguntas que yo creo que no podemos dejar de lado. Eso. Hola, soy Ángeles. Wow, esto ha sido como demasiado espectacular. Tengo una pregunta muy breve para Londra, solamente porque es una pregunta que tengo hace mucho tiempo. Esta estructura, la coordinadora, también hace eco, ¿verdad?, de la coordinadora del MEMCH y o sea, de la coordinadora del 83. Entonces, ¿en qué sentido también acogerse a una forma de organización que ya existía o que tiene como esa historicidad, ¿verdad? Y el mismo gesto de reclamar algunas de las demandas de los 80, cómo eso jugó también en este deseo y en esta decisión de, ok, ahora queremos existir, pero queremos existir con una forma que ya existía, o sea, o que nos predece. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, precedía eso. Gracias, un poco en esa misma línea, pues bueno, me gustó mucho cómo las tres intervenciones recogen como la historia de las organizaciones, eso me pareció de una riqueza muy grande y quería preguntarles un poco más sobre cómo son los procesos de toma de decisión. Bueno, supongo que hay distintos tipos de procesos, pero si nos pueden por favor hablar un poco sobre algunos que hayan sido importantes para ustedes y justo pensando en este esquema que nos presentó la compañera, quería preguntar en los otros dos ejemplos cómo son las estructuras de las organizaciones. Me sumo al espectacular,
así el trío que habéis formado. Y me ha resonado mucho y a la vez inquietado con lo que has cerrado, ¿no? Esta cuestión de no somos, de no llegamos, ¿no? Es a esto a lo que hemos llegado y no somos más que un partido, ¿no? Como no tener la soberbia de pensar que somos mejores. Y hasta qué punto eso no nos coloca en una nostalgia de un poder anterior que también olvida el por qué no quisimos el partido. Y si no sería más interesante pensar más bien desde lo que hemos podido crear, que somos capaces de imaginar a la altura de esos retos que planteas. Lo digo porque eso mismo que has dicho, yo me lo he encontrado dicho, ¿no? De esas experiencias, no son escalables, no logran aferrar toda la complejidad, y como una señal todo el tiempo de lo que nos falta, de la carencia, de la impotencia. Y no sé si es el camino más interesante del pensamiento, porque todo el mundo como que parece señalar un error que cometimos, ¿no? Al separarnos de la forma partido. Entonces, te invitaría a pensar, bueno, si no, dejando de lado esa metáfora, no podemos pensar qué podríamos imaginar o por dónde va vuestra imaginación para efectivamente poder afrontar parte, no todos, los desafíos que tenemos. Elena, me gustó mucho tu intervención y creo, o sea, pensé mucho cuando tú estabas hablando, que sería, no sé cómo lo ves tú, pero en la experiencia pues, que a mí me ha tocado ser, como muy parecida contigo, digamos, no somos ciudadanos, no somos sujetos burgueses, no encajamos en el mundo blanco, tenemos otro tipo de historia, ¿no? Entonces, y como para no reificar en la identidad, con el paso de los años yo decía, bueno, somos sociedades no plenamente estatalizadas. Y el hecho de que no somos sociedades plenamente estatalizadas nos da una ventaja para gestionar el tiempo, para gestionar la organización, para hacer maleable la organización. Yo te escuchaba a ti y iba tomando notas y iba poniendo como check, ¿no? Sí, check. Sí, 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 sí. Pero creo que como introducir a en nuestro aparato crítico de descripción qué organización somos, somos sociedades no plenamente estatalizadas y por lo tanto profundamente comunales, por lo tanto con un sujeto político que no es compatible con la política liberal. Yo te escuchaba y decía, es muy interesante cuando tú decías qué país es qué países queremos, qué tipo de organización política somos. Pero el lenguaje que tenemos en el de la universidad, del mainstream, es siempre el lenguaje de la política liberal. No hay, bueno, sí hay varios textos escritos sobre una estructura de política comunal que no tiene como sujeto al individuo, sino que tiene como sujeto a la trama. Y donde asuntos importantes como dónde se hace la sesión, si cerca de las personas que tienen hijos o no tienen hijos, no representa un problema, porque finalmente es una organización que está ligada a la vida cotidiana, porque se trata de defender los lugares donde vivimos, porque muchas veces pues podemos discutir en un lugar de asamblea, pero luego cada quien se va a su casa y no se sabe dónde vive. En estas asambleas todos sabemos dónde vivimos y todos estamos defendiendo que no nos desalojen, que no nos quiten la casa. Entonces, es muy importante, y te lo propongo, digamos, como un espejo, como introducir estos conceptos de la política no liberal y de sociedades no plenamente estatalizadas, donde por lo tanto la participación no sería digamos, el horizonte, sino más bien, como dicen en las comunidades indígenas, no me inviten a participar, sino a decidir. Porque si ya todo está decidido y eso me inviten a participar, la participación no es el horizonte político, digamos, de la agencia política. Bueno, quisiera decirte muchas cosas más, pero me voy a acotar aquí y bueno, quería dialogar contigo sobre eso, porque esto entonces nos va a poner en otro lugar estas quejas que tú decías, me dicen, ay, qué bien que estás participando, pero no estás organizada. Liberalmente no, en estructura liberal no, pero pues que venimos de sociedades, como tú dijiste, las comunidades indígenas y las comunidades afros van a parar a las favelas. Por lo tanto, tenemos dos universos de confluencia de organización política
que no es liberal, y eso no significa que hacemos como que el Estado no existe. El Estado existe con la policía, con sus partidos, con sus instancias, y sabemos negociar, confrontar, producir una serie de acercamientos y de alejamientos. Yo creo que como en ese metabolismo de acercarnos y alejarnos, se juega mucho de la vitalidad política, porque si no, pues 500 años después no estaríamos nosotras dos aquí hoy hablando. Entonces, eso nada más. Gracias. Ok. Sobre la pregunta de Ángeles, contar. El movimiento de preemancipación de las mujeres de Chile es un movimiento que se formó el año 1935 y fue un movimiento de carácter nacional, una estructura nacional que para constituirse escribió o propuso a las mujeres de Chile un programa político para la emancipación integral. Y ese programa político incluía elementos de emancipación jurídica, política, cultural, económica y biológica. Incluía ahí la lucha por el aborto legal y la lucha por el voto, cuestiones muy relevantes de su historia. El MEMCH se reconstituyó el año 83 durante la dictadura cívico-militar. Fue refundado por iniciativa de una de sus fundadoras, de Elena Cafarena, que hace muy poquito estuvo en su natalicio 120. Sí, no me equivoco, el 23 de marzo. Para nosotras, para algunas de nosotras, el MEMCH era una referencia. Y era una referencia más que por su estructura organizativa, porque el MEMCH tenía un directorio, Elena Cafarena era su secretaria general, y tenía una estructura, bueno, muy diferente en 1935, sí fue una referencia por la necesidad de unificarnos en torno a un programa. Es decir, que más que unificarnos en torno a una estructura predeterminada, que más que adquirir la unidad por estar todas en función de una misma línea o doctrina o perspectiva o cierto feminismo o cierta definición de cuál es el sujeto del feminismo u otras discusiones, por así decirlo, ideológicas que así han sido catalogadas por lo menos por otros grupos feministas de nuestro país, lo que nos unificara fuera un programa de lucha, un programa que reconociéramos como un programa de todas. Yo creo que esa es principalmente la referencia que hacemos al MEMCH. Y de ahí que tomamos también ¿cómo decirlo? Esa experiencia de movimientos como ese como cuestiones que iluminan nuestra propia experiencia. Y cuando pienso, voy a muy rápido contestar lo de Marta, porque yo creo que da para hablarlo muy largo y seguramente una parte de la forma en la que estoy pensando y hablando de esto tiene que ver con la gravitancia que tiene hoy en nuestra experiencia la sensación de impotencia frente a la condición en la que estamos hoy día en Chile. También es observar cuestiones como, por ejemplo, el MEMCH para construir su programa levantó congresos. Y en los congresos participaban delegaciones. Y las delegaciones llevaban discusiones que estaban teniendo lugar en Mulchen, no sé, en localidades que hasta hoy son localidades que permanecen apartadas de las experiencias de organización política. Y entonces, cuando enfatizo ahora, y puede ser una vía demasiado ligada a afectos negativos como para ser productiva, pero cuando enfatizo que es menos que, también estoy pensando que ha habido una serie de prevenciones que nos han impedido hacer lo que creemos que podríamos hacer. Por ejemplo, desde la conformación de la coordinadora, desde las organizaciones de pobladoras en la periferia de Santiago, que es sectores de asentamientos informales, etc. Villas. Se nos ha pedido formación política feminista. Y nosotras hemos dicho que no. Hemos dicho que no. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dicho que no? Porque ¿por qué nosotras tendríamos que hacer formación política? O sea, ¿quiénes somos nosotras para hacer formación política?
Entonces, en ese sentido también es cuando pienso, es menos que. Hemos decidido no solamente ser otra cosa, sino no hacer aquello que nos asemeje a un partido. Si un partido es la estructura que hace formación política, entonces nosotros no hacemos formación política.